Continuando con el tema de que nos habíamos quedado, lo que corresponde a la unidad número 11. Y vamos a pasar a la última parte ya, que era cuadriláteros ya, porque ya habíamos hecho lo que es polígonos, también trabajamos triángulos. Vamos a terminar esta parte, cuadriláteros. Problema número 15. Dice, un cuadrado ABCD, su lado mide 8 metros. Se toma el punto medio M del lado CD, hallar la medida del segmento AM. Vamos a dibujar lo que nos dice. Hay un cuadrado. Entonces tengo un cuadrado donde su lado mide 8. Cada lado del cuadrado mide 8. ¿Sí? Vamos a ponerle ABCD porque nos dice que es un cuadrado ABCD. ¿Sí? Cada punto corresponde a una letra, un vértice. Ahí está. ABCD. Ahora dice aquí que se toma el punto medio M del lado CD. En el lado CD voy a buscar un punto medio M. ¿Sí? Entonces voy a marcar un punto medio que va a ser el punto M. Y me pide hallar la medida del segmento AM. Voy a marcar un segmento AM. Listo. A ver. Vamos a completar las medidas, ¿ya? Tenemos aquí que como cada lado mide 8, esto mide 8, acá también mide 8, abajo mide 8. Entonces, como acá se divide en partes iguales, sería 4 y 4, ¿cierto? El M es punto medio y todo es 8. Acá sería 4 y acá también sería 4. Y nos piden hallar la medida del segmento AM. Le voy a poner una X. AM, ahí está, X. Ya, muy bien. Ahí Edgar me está diciendo teorema de Pitágoras, ¿no? Sí es cierto, voy a aplicar aquí teorema de Pitágoras porque tengo el, el triángulo rectángulo, ¿no? El triángulo rectángulo que está en esta posición, en la cual puedo aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Quién es la hipotenusa en ese triángulo rectángulo que estoy apreciando ahí? ¿El X, el 4 o el 8? ¿Quién es la hipotenusa? X. La X, ¿no? La X porque la X está justamente en la posición de hipotenusa. Ponemos hipotenusa al cuadrado. Es igual a los catetos, que es 8 cuadrado más 4 al cuadrado. Y resuelvo, ¿no? 8 al cuadrado. 8 por 8, 64. 4 por 4, 16. Sumamos estas cantidades. Sería 80, ¿no? 80. Ajá. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 80? Ahí me lo están diciendo ya, es 8,94. Muy bien, entonces, con decimales, redondeando a 2, tenemos que esto es 8,94 clave D. ¿Sí? Ya está, entonces estamos aplicando una propiedad anterior que vimos que era lo de Pitágoras, ¿no? Que se aplica en un triángulo rectángulo. Muy bien, ya está. Sencillo. Pasamos al problema 16. Dice aquí, hallar la altura del trapecio isósceles. A ver, la clase pasada cuando vimos triángulos había varios tipos de triángulos, ¿no? En los triángulos había un triángulo que también se llamaba isósceles. ¿Cuándo era un triángulo isósceles? ¿Cuándo un triángulo era isósceles? Cuando dos de sus lados son iguales, ¿cierto? Un triángulo isósceles cuando dos lados son iguales. Lo mismo ocurre en un trapecio. Acá dice, es un trapecio isósceles. Quiere decir que sus dos lados no paralelos, porque las bases son diferentes medidas. Como ves, hay una base mayor, 40, y una base menor, 20. Esas no. Sino los lados no paralelos son iguales. Entonces, aquí es 30. ¿Sí? Es isósceles, miden lo mismo. Ahora me piden calcular la altura. ¿Sí? La altura es una línea perpendicular, ¿sí? Recta en forma vertical, de arriba abajo. ¿Ya? Entonces voy a marcar alguna altura. Ahí está. Esa sería la altura del trapecio. Que también estaría aquí, ¿no? Aquí también estaría la misma altura.
Esas son alturas. La 2. Nos están pidiendo la medida de una de ellas. ¿Sí? Le podemos poner X. Acá también sería X. No sabemos cuánto vale. Listo. Ya. ¿Qué se puede aplicar aquí? Nuevamente teorema de Pitágoras. Porque si te fijas bien, hay triángulo, rectángulo, ¿no? O pinta el de acá. Aquí hay un triángulo rectángulo. Entonces puedo aplicar teorema de Pitágoras. ¿Está bien? Pero lo que me falta es el cateto que está abajo. Falta un cateto. ¿Cuánto mide ese cateto? 10. Muy bien, Nicole. ¿Por qué mide 10? Mira, porque si arriba es 20, en este rectángulo del medio, acá también sería 20. ¿Cierto? Es un rectángulo. Arriba y abajo miden lo mismo. Entonces, como todo es 40, los dos lados que son iguales por isósceles, mide 10 y 10. Entonces, ya tengo el cateto que está debajo. Por tanto, aquí aplicando Pitágoras sería que X, no, disculpen, no es X, ¿no? ¿Quién es la hipotenusa? Que no es X, me estoy equivocando acá. La hipotenusa es 30, claro, la hipotenusa es 30. 30 al cuadrado es igual a los catetos. X es un cateto, X al cuadrado más 10 al cuadrado, ¿no? Ese es el planteamiento para Pitágoras. 30 por 30, 900. X al cuadrado sigue bajando. 10 por 10, 100. Y luego el 100 pasa a negativo, pasa restando. Es decir, acá a este lado me queda X cuadrado. Y este lado restando sería 800. Muy bien, sí, sale 800. Y la raíz cuadrada de ese número 800, ¿cuánto me sale? 28,3. Muy bien, ahí están en el chat, están poniendo su respuesta. Está muy bien. X es igual a 28,3. Sí, listo. ¿Se entendió, no? Mira, solamente estoy marcando las alturas que me va a ayudar a formar el triángulo rectángulo. Y nuevamente aplicamos el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Ya está. A ver, pasemos al siguiente. Problema 17 dice: en la figura AB, BC y AD son iguales. Calcular el valor del ángulo X. X es un ángulo que está interiormente. Bien, a ver, vamos a marcar los lados que son iguales. Ya me dice que AB, aquí, AB, BC, esto, y AD, acá abajo, son de la misma medida. ¿Sí? Ahí están, las marcas significan que son lados iguales. ¿Ya? Ahora me piden calcular X. ¿Qué podría ser? A ver, ¿alguna idea? Ideas, a ver, ¿qué podría hacerse ¿qué podríamos aquí plantear para resolver el problema? Nos piden calcular el ángulo X que está en la posición de diagonales. Sí, va a salir bastante. Carlos tiene razón. Vamos a marcar diagonales. Ajá, una diagonal en realidad, nada más. Una diagonal, muy bien. Y ahora, dígame, ¿cuál de los triángulos es isósceles? ¿Dónde hay dos lados iguales? ¿En qué triángulo? ¿En qué triángulo o qué triángulo es triángulo isósceles? Recuerda que un triángulo se nombra por las tres letras. Ajá. ABD. Claro, el triángulo ABD es un triángulo isósceles. Está de cabeza, ¿cierto? Si te fijas bien, el triángulo ABD, dos lados iguales corresponde a dos ángulos iguales. Entonces, sabiendo eso, dime cuánto miden sus ángulos que deben ser de la misma medida. ¿Cuánto medirá cada ángulo? Muy bien, 60. ¿Por qué 60? A ver, porque ya tengo 60 interiormente. ¿Cuánto me falta? Me falta 120 para llegar a 180, ¿no? 60 más 120, 180. Ese 120 se divide en dos partes iguales. O sea, aquí vale 60 y aquí también vale 60. Ahí está. 60, 60, 60, 180. Cumple con la condición de que deben sumar 180 y además los dos ángulos está cumpliendo que son iguales porque es un triángulo isósceles. Pero ahora viene la pregunta, ¿en realidad era isósceles? Si veo que los ángulos son 60, 60, 60, no era isósceles en realidad. ¿Qué triángulo era en realidad?
¿Qué tipo de triángulo era? ¿Se acuerdan cuando vimos tipo de triángulo? ¿Cómo se llama ese triángulo? A ver, recuerden el nombre del triángulo. Ahí está, muy bien, woman. Equilátero. Ujú. Se llama triángulo equilátero porque los tres lados son iguales. Entonces voy a marcar tres ángulos iguales, tres lados iguales. Mira, he marcado una línea más porque los tres lados son iguales. ¿Sí? Ya está. Continuamos. Arriba completé 60. Entonces aquí arriba también puedo completar cuánto mide ese ángulo. ¿Cuánto mide ese ángulo que falta? Si sabemos que todo medía 110. Tenemos 60 de un lado, entonces en el otro lado debe medir, ajá, muy bien, 50, ¿no? Porque todo el ángulo B medía 110, decía, ¿no? Ahí está abajito, lo puedes ver, 110. Entonces, si medía 60 acá, acá falta 50. Listo. A ver, voy a poner otro color para ya diferenciar los ángulos. Aquí arriba ese ángulo y aquí abajo ese ángulo, ¿cuánto medirán? Si sabemos, mira, si sabemos que ese triángulo también es isósceles, porque acá tengo una línea y acá también tiene una línea. Nuevamente es triángulo isósceles. ¿Cuánto mide? Muy bien, Darren, 65. A ver, ¿por qué mide 65 y su compañero? Porque si pongo acá 65 y 65, que son ángulos iguales, 65 y 65, ahí están los 130. Y con el 50 de arriba, ahí completan los 180 grados. Listo, tenemos todo. Responde la pregunta. Calcule el valor de x. X es igual a... Hay dos ángulos, ¿no? 60 y 65 que completan el ángulo X. 60 más 65. Entonces, X vale 125. Clave E. ¿Sí? Porque llegamos al final, ¿no? Que X se ha dividido en dos ángulos que son 60 y 65. Entonces, X vale la suma justamente de esos dos ángulos. ¿Ya? Muy bien. Tenemos la respuesta. Pasamos al siguiente. Problema 18. Fíjate. Dice, hallar X. ABCD es un cuadrado. Fíjate en la imagen. ABCD forma un cuadrado. Y CED es un triángulo equilátero. Fíjate en la imagen nuevamente. El punto C unido con el D y el E forman un triángulo equilátero. ¿Ya? Vamos a colocar datos. Como dice que es un cuadrado, en un cuadrado todos los lados son iguales, ¿no? Es decir que el lado BC lo voy a marcar aquí, el lado BC, el lado AB, AD y CD son lados de la misma medida. También ahí le marqué que son lados iguales. Y además dice que CED es un triángulo equilátero. Como ya vimos también en el problema anterior, un triángulo equilátero es donde sus tres lados son iguales. Entonces, ya tengo la marca CD que está marcado en un lado de ese triángulo CD. Entonces quiere decir que los dos lados más también tengo que marcarle con la misma forma, con esa rayita. Porque los tres lados de CED son iguales. Ahí tiene tres marquitas que son iguales. Ya está, yo tengo ya los datos que me dieron acá arriba. ¿Algo más podría completar? Algo más está faltando. Recuerda que esa X está metido en el ángulo de color negro. Ya está volando por el medio, pero es un ángulo. Es el ángulo que está, a ver, lo voy a poner aquí en esta posición. El ángulo que está aquí, ya. Lo voy a borrar de ahí, se no va ahí. Ya, ahí lo acomodé mejor la X ya. El X va ahí, interiormente el ángulo en que está en la posición B. Ahora, ¿qué dato más me falta? ¿Algún dato falta? ¿Qué dato más puedo completar? Ya, según lo que me dice arriba. ¿Qué más dato? Aquí cuadrado y triángulo equilátero me está faltando completar. ¿Qué dicen? A ver. ¿Falta algo? Ajá, muy bien, Jasmine. El equilátero tiene, aparte de tres lados iguales, tiene tres ángulos iguales y cada ángulo mide 60. Entonces, quiere decir que en cada ángulo de este triángulo equilátero está 60. ¿Está bien? ¿Se entiende, no? Cada
ángulo del triángulo equilátero mide 60. Listo. Con ese dato importante vamos a poder resolver el problema. Ahora sí, vamos a hallar cuánto vale x. A ver, te ayudo. Fíjate en el triángulo BCE, ¿sí? Ubica bien el triángulo BCE. El triángulo BCE, ¿qué tipo de triángulo es? Muy bien, Aldair. Es un triángulo isósceles. ¿Cómo sabes que es isósceles? Porque tiene el lado BC con una marquita y el lado C con la misma marquita. Tiene dos lados iguales. Por consecuencia, dos lados iguales tiene dos ángulos iguales, ¿no? Quiere decir que si ese lado medía X, aquí en este ángulo, aquí, también mide X, ¿cierto? Ahí también mide X, ¿ya? Porque los dos ángulos deben ser iguales, porque tiene dos los lados iguales. Ya está. ¿Qué más puedo plantear para saber el valor de X? Ya le puse, ya completé ya. Muy bien, Angie. 90 más 60. Acá arriba tengo el ángulo C. Todo el ángulo C es 90 más 60. ¿Ya? Es decir, aquí lo voy a apuntar con una flecha. En esa posición, el ángulo completo, 90 más 60, es 150. ¿Cierto? ¿Se entiende? A ver, si no lo voy a dibujar aparte el triángulo. El triángulo está de esta manera, mira. Está así, el triángulo, ¿cierto? Aquí tenemos la posición X, acá tengo el ángulo X también, y acá tengo el ángulo 150. ¿Ya se puede resolver? Sí, ¿no? Claro, es 15. ¿Cómo se sabe? Porque todo interiormente me debe sumar 180. Es decir, que 150 más las dos X que están ahí, todo me debe dar 180. 150 pasa negativo, me queda 30. Los dos X me deben sumar 30, claro, para que dé 180. Y una sola X nada más, entonces debe ser 15. Ahí está. X vale 15. ¿Está bien? ¿Se entendió? Mira que hemos trabajado con un triángulo de arriba y descubrimos que era isósceles, ¿no? Y simplemente aplicamos la propiedad de los ángulos internos, que deben sumar siempre 180. Listo. Pasamos a la siguiente. Problema 19. Dice acá. En un trapecio rectángulo, el segmento que une los puntos medios de las diagonales mide 4 y la altura del trapecio es 8. Calcular la longitud del lado lateral mayor del trapecio. Un dato más es que la raíz de 2 es igual a 1,41 aproximado, ¿no? Con 2 decimales. Ya, a ver. En el inicio dice, un trapecio rectángulo. ¿Cómo es un trapecio? Bueno, un trapecio es una figura así, ¿no? En general, un trapecio es así, ¿cierto? Si me hubieran dicho que es un trapecio isósceles, estos dos lados son iguales, si fuera trapecio isósceles, ¿no? Pero acá me dice que es un trapecio rectángulo. Y entonces, ¿cómo dibujo un trapecio rectángulo? Rectángulo hace alusión al ángulo recto. Quiere decir que en este trapecio debe haber ángulo recto. Por eso se llama trapecio rectángulo. Ajá, 90 grados. Entonces lo voy a dibujar, a ver, lo voy a dibujar de esta manera. Tengo un trapecio rectángulo, un ángulo recto, la base con un lado van a formar un ángulo recto, ¿sí? Base mayor, arriba, base menor, y el otro lado cierra, ¿sí? Ahí está. Eso sería un trapecio rectángulo, ¿está bien? Entonces ahí está la gráfica del trapecio rectángulo. Ahora me indica el segmento que une los puntos medios de las diagonales. Ya, voy a poner letras para poder marcar las diagonales. Este va a ser el trapecio A, B. Uy, me olvidé cambiar acá un ratito. Voy a borrar esto. Ya, ahora sí.
Ajá. B, C y D. Listo. Ahí están las 4. Voy a marcar las diagonales. ¿Cuáles son las dos diagonales aquí? Sería la diagonal primero AC. ¿Sí? Y luego la diagonal BD. ¿Está bien? Ahí tengo dos diagonales. ¿Qué me dice el problema? Que tengo que buscar los puntos medios y unirlo con un segmento, ¿no? Punto medio de las diagonales. A ver. Voy a buscar punto medio de las diagonales y lo voy a unir con un segmento, ¿ya? Así nada más a mano alzada. Vamos a ver punto medio que podría estar por ahí, ¿no? Voy a poner punto medio aquí M y este lado N. ¿Sí? ¿Se entiende? Es una línea que une los puntos medios. O sea, en AC el punto medio es M y en BD el punto medio es N. Y he unido esos puntos medios con esa línea de color rojo. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces he unido los puntos medios, ¿ya? Porque acá dice, ¿no? El trapecio rectángulo, en un trapecio, el segmento que une los puntos medios de las diagonales mide 4. Entonces vamos a poner la medida. Ese segmento mide 4. Ponerle aquí. Este segmento pequeñito de color rojo mide 4. Y la altura del trapecio mide 8. ¿Dónde pongo ese dato 8? Que dice que es la altura del trapecio. Claro, en AB, ¿no? En BA. Claro, ahí voy a ponerle 8, la altura. Como es perpendicular, ya funciona como la altura de esa línea. Ahora me piden calcular la longitud del lado lateral mayor del trapecio. Hay dos lados laterales, el AB, que ya mide 8, y el lado lateral CD, que es más grande, ¿no? Pues se dice el mayor. Entonces aquí me piden esto, le voy a poner X. CD, muy bien, eso es, CD. Le pongo X, ¿ya? Porque no se sabe cuánto mide, eso me están pidiendo. Listo, eso es todo. El problema es calcular la X, ¿no? Bien, a ver. Aquí al costado te voy a poner propiedad. Hay una propiedad para esto, ¿ya? ¿Te acuerdas la propiedad de la vez pasada de base media? ¿Sí? Es decir, vamos a dibujarlo, las dos propiedades. Hay una propiedad del triángulo que te dije la vez pasada. Que si tienes un triángulo y tienes ahí marcado una base media, una línea que corta en el centro de los dos lados, se cumple la proporción, ¿no? Que es 2 a 1, ¿cierto? Eso te dije la vez pasada. ¿Te acuerdas, no? Aquí era como 2A, 2K, como quieras. Y aquí era como 1. ¿Está bien? Esa era la propiedad, claro, el doble uno del otro. Hay otra propiedad para el trapecio, la cual es la siguiente. Tienes un trapecio. ¿Sí? Acá hay un trapecio. Si se marca su base media o mediana, se va a cumplir que, a ver, vamos a ponerle otro color. Que si tengo acá base menor, base mayor, le voy a poner aquí arriba B minúscula, que va a ser la base menor, y abajo le voy a poner B mayúscula, que va a ser la base mayor, y acá en el medio le voy a poner X. ¿Cuánto mide la X? X es igual a la suma de la base mayor más la base menor dividido entre 2. ¿Está bien? Si en un problema me dan, calcule la mediana o esa línea que está en el centro del trapecio, cruza por los puntos medios, X vale la suma de los dos, arriba y abajo, ¿sí? Y dividido entre 2. Como un promedio, ¿cierto? Promedio de esas dos medidas, de las bases. Ya. Y vamos justamente ahorita a la propiedad que vamos a utilizar en esta figura. A ver, ¿dónde tengo espacio? Aquí al costadito. Aquí de este lado, al lado derecho. En esta imagen lo que voy a utilizar es lo siguiente. Si tengo un trapecio,
marco las diagonales, justamente como ocurre en este caso, marco las diagonales y busco los puntos medios de las diagonales, esa línea, tendría lo siguiente, que acá es la base menor, acá es la base mayor, y aquí esta línea mide x. ¿Cuánto vale x? X sería igual a la base mayor menos la base menor sobre 2. Se parece a la fórmula anterior, ¿sí? Solamente que la anterior es sumando, ¿sí? En cambio acá es con una diferencia, ¿ya? La resta de las bases y lo divido entre 2. Claro que en el problema vale 4, ¿no? Pero aquí en la propiedad te digo que vale x, por eso x es el valor a la resta de estas dos, ¿ya? Y dividido entre 2. A ver, ¿cómo aplicamos esto acá? Necesito la base mayor y menor, pero como no las tengo, voy a poner una variable, ¿ya? A ver, lo voy a poner arriba voy a ponerle una variable b, ¿no? B de base menor, ¿está bien? B. Y abajo le voy a poner otra variable, pero no me conviene ponerle otra variable porque no me va a convenir demasiado, ¿ya? Entonces voy a marcar, para que te fijes bien, antes de ponerla de abajo, dime, el x se podría aplicar a Pitágoras, ¿cierto? X se podría aplicar Pitágoras si es que tuviera un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces para eso sería bueno marcar una altura a partir de C. Una línea. Una altura. Ahí está. Y formo un triángulo rectángulo. ¿Está bien? Ahí. ¿Se me entiende? Estoy formando un triángulo rectángulo para que aplique teorema de Pitágoras en ese triángulo que he formado, ¿ya? Entonces, vuelvo a la propiedad de las diagonales, ¿sí? Entonces, como ya tracé esa línea que me va a servir para aplicar Pitágoras, fíjate acá abajo, le voy a poner B. Porque si arriba es B, justo en esa posición también vale B, ¿sí? A ver, le voy a poner una letra, sino para acá marcar las diferencias. CH es la altura. Entonces, BC vale la variable B. Y AH abajo vale B, porque como es un rectángulo, arriba y abajo son iguales. ¿Se entiende, no? Y aquí, como falta algo, le voy a poner, a ver, como su compañera A, le voy a poner ya A, variable A, en la parte de abajo, ¿sí? HD. Listo, ya está. Aplico la propiedad. La propiedad decía que tengo que restar, ¿no? Muy bien, voy a aplicar la propiedad que le expliqué acerca, que está al costadito en la parte derecha. Entonces tendría lo siguiente, ¿sí? X es igual a b menos b sobre 2, ¿cierto? Te dije eso. Pero ¿quién es X en mi figura principal? ¿Quién sería X en mi figura principal? 4, ¿no? Muy bien, 4. Ya no pongo X, pongo 4. Porque ya sé que el X vale 4. 4 igual. B mayúscula. ¿Quién sería la base mayor aquí? Toda la base mayor mide B más A. ¿Se entiende? Toda la base mayor, como es de A hasta D, voy a sumar las dos medidas, B más A. ¿Está bien? Todo eso es la base mayor. Ya reemplacé B mayúscula. Luego en la fórmula dice menos, ya, menos la base menor. La base menor hasta arriba es B. No me hago problema ahí, porque la base menor simplemente es B. Y todo está sobre 2, ¿no? Todo sobre 2. ¿Está bien? Estoy utilizando la fórmula que les indiqué hace un momento, ¿no? Ya está. Ese 2 que está dividiendo pasa multiplicando. 4 por 2, 8. ¿Y qué puedo hacer ahí? Eliminar, ¿no? Claro, A vale 8. ¿Por qué? Porque acá voy a eliminar B positivo con B negativo, ¿sí? Y simplemente me quedaría A. Listo. A vale 8. Tengo que A vale 8. Aquí le voy a poner A es igual a 8.
Dime, ¿cuánto vale CH en la imagen que tengo ahí? ¿Cuánto vale la medida o cuánto es la medida de DC hasta H? También vale 8, claro, porque es un rectángulo. Si AB la altura vale 8, CH también vale 8. Esto también vale 8. Ahora sí, puedo aplicar teorema de Pitágoras. Ya tengo la hipotenusa, que es la variable x, y tengo los catetos. Tengo todos los datos que necesitaba. Aplico Pitágoras. Hipotenusa es x. X al cuadrado es igual a catetos 8 al cuadrado más el otro cateto que también es 8, 8 al cuadrado. Y resuelvo. 8 por 8, 64. Y acá 64. ¿Cierto? Y tendría que aquí 64 y 64 suman 128. Y la raíz de 128. Ya me dicen 11,31, ¿no? Pero no está esa clave en los... o 11,3 ya. Pero no está esa clave en los datos que está al costado. No, no hay una. La que más se acerca es 11,28. Pero no es exactamente, ¿no? Muy bien, Wilmer. Había un dato, ¿no? Había un dato que nos está faltando. Eso, justamente. Arriba hay un dato que dice raíz de 2 es igual a 1,41. ¿Cómo usamos ese dato? A ver, mira. Fíjate acá. Voy a seguir por acá porque no tengo espacio ya. Aquí sigo. X es igual a... Esa raíz pasa como raíz de 128, ¿cierto? Pero no saques raíz de 128. Separa. Es decir, separa en 128, ajá, lo descomponemos. 128 es una multiplicación de 64 por 2, porque si te das cuenta, hace un ratito es sumado 64 más 64, que sería 64 por 2. Raíz de 64, ¿hay o no hay? Sí, sí hay, es 8. Y raíz de 2, ¿hay o no hay? Sí, aquí está como dato. La raíz de 2 es 1,41. 1,41. Listo. Entonces, ya tengo la respuesta. La respuesta sería multiplicar 8 por 1,41. Y ahí sí me sale la clave exacta. 11,28. Porque por algo te dan ese dato, ¿no? Hay que usarlo. Ya por eso ahí sí sale exacto. Que C es la clave correcta de la C, ¿no? Que es 11,28. Vean, ya está. ¿Sí? Este problema un poquito larguito ha sido porque hay cositas que ver, ¿no? Pasamos a la siguiente. Dice aquí. La diferencia de las medidas de las diagonales de un rombo es 4 y su perímetro es 40. Hallar la medida de la diagonal mayor. Un rombo. Ya, vamos a dibujar un rombo. Un rombo tiene los 4 lados iguales, ¿no? Y recuerda que un rombo puede partir de 2 diagonales, ¿sí? Entonces, es decir que mejor para dibujar un rombo siempre es bueno dibujar sus diagonales y de ahí marcar los lados, ¿sí? Eso sería un rombo. Ya está, tengo un rombo. Ahora, dice aquí, la diferencia de la medida de las diagonales de un rombo es 4. O sea, la diferencia entre diagonales, la medida de la diagonal mayor y la diagonal menor es 4. ¿Ya? Y además nos dice que su perímetro es 40 centímetros. Su perímetro es 40. Recuerda que en un rombo todos los lados son iguales. Es decir, que estos 4 lados tienen la misma medida. ¿Podrías saber cuánto mide cada lado? 10, ¿no? Claro, 10. Porque dice que todo el perímetro es 40. Entonces, si todo el perímetro es 40, cada lado debe medir 10. ¿Sí? Listo. Ahora dice hallar la medida de la diagonal mayor. Toda la diagonal mayor. Bueno, le voy a hacer por parte. Y acá le voy a poner X y X. Te piden la suma de X y X, ¿no? X más X.
Ah, pero había un dato. Dice que la medida de las diagonales de un rombo, su diferencia de estas diagonales es 4. Es decir, que la diagonal mayor le gana por 4 unidades a la diagonal menor. Es decir, que si la diagonal mayor, por ejemplo, fuera 8, la diagonal menor tiene que ser 4 unidades menos, ¿no? ¿Cierto? Pues la diferencia es 4, o sea, sería 4. ¿Está bien? Eso es lo que me indica el problema, ¿no? Entonces, que hay una diferencia de 4 unidades. La diferencia de la medida de diagonales de un rombo es 4. A ver, ¿cómo podría ser aquí entonces? ¿Qué puedo poner aquí en la diagonal menor o en la diagonal mayor para poner que justamente la diferencia sea 4? Toda la diagonal mayor mide 2x. Entonces toda la diagonal menor debe ser 2x menos 4. Entonces cada parte debe ser x menos 2. No sé si me entienden. Como la diagonal mayor es 2x, la diagonal menor debe ser 4 unidades menos. Por tanto, le quito 2 y 2. Para quitarle 4, le quito 2 a uno y le quito 2 al otro para que sean partes iguales, ¿sí? Ahí está. Hay una diferencia de 4 unidades, ¿no? Los 4 triángulos son triángulos rectángulos. Y son lo mismo, ¿no? Si te fijas bien, todos los 4 triángulos tienen las mismas medidas. Ajá, teorema de Pitágoras. Muy bien, César. Aquí se aplica teorema de Pitágoras. Son triángulos rectángulos. Bien, entonces, ¿quién es la hipotenusa en cualquiera de ellos? Porque todos son iguales. En cualquiera de ellos. ¿Quién es la hipotenusa? 10, ¿no? 10. Entonces sería 10 al cuadrado. Hipotenusa al cuadrado. Igual. Catetos. Un cateto es x. X al cuadrado. Más. Y el otro cateto es x menos 2 elevado al cuadrado, ¿no? Resolviendo esto ya voy a saber cuánto vale x. Y sabiendo cuánto vale x ya voy a saber cuánto es la diagonal mayor. 10 por 10, 100. X cuadrado queda. Más. Acá es la fórmula del binomio al cuadrado, ¿ya? Binomio al cuadrado. Entonces el binomio al cuadrado es el cuadrado del primero. Como hay un menos, pongo menos. El doble del primero por el segundo. Es decir, 2 por x por 2. 2 por x por 2 es 4x. Y al final es el segundo número al cuadrado. Es decir, 2 al cuadrado. 4, ¿no? Entonces binomio al cuadrado, ¿ya? Entonces binomio al cuadrado. Listo. Sigo resolviendo. Acá tengo, a ver, todo le voy a pasar a un lado, ¿ya? Tengo x cuadrado. 2x cuadrados, ¿no? 2x cuadrados. Tengo menos 4x. Tengo más 4. Y este 100 va a pasar negativo 100. Y acá te queda 0. ¿Por qué? A ver, ¿por qué estoy pasando todo a un lado y dejando 0? Acá sería 96. 100 negativo con 4 positivos, no menos 96. ¿Por qué estoy pasando todo a un lado y dejando 0 al otro lado? Acá inclusive podía sacar mitad todo, ¿no? Mitad, mitad, mitad. Y tendría que 0, porque 0 no tiene mitad, así que queda igual. Es x cuadrado. Acá la mitad es 2x. Y acá la mitad es 48. Muy bien, Wilmer. Voy a aplicar método del aspa. ¿Sí? Método del aspa. Porque acá tengo una ecuación cuadrática. Una ecuación cuadrática se resuelve por el método del aspa. ¿Cómo se aplicaba este método? Se descomponía el primer término. X cuadrado es lo mismo que multiplicar x por x. X por x es x cuadrado. 48. Busco dos números que multiplicados me den 48. ¿Qué números multiplicados me dan 48? 6 por 8, claro. 6 por 8 es 48. 6 por 8 es 48. Pero ese 48 era negativo, ¿cierto? Entonces debo buscar dos signos que me multipliquen negativo, ¿no? Por ejemplo, no podía poner más por más, porque más por más da más. Tienen que ser dos signos que me den negativo. Más por menos. Muy bien, más por menos. Entonces vamos a poner más por menos, ¿no? Más 6.
por menos 8 me da menos 48. Y x por x es x al cuadrado. Entonces, aquí debería aplicar el aspa y debe coincidir con el número central. Es decir, x por más 6 sería más 6x. ¿No? Estamos multiplicando en aspa. X por menos 8 sale menos 8x. Más 6x con menos 8x son signos diferentes. Se deben restar. Sale 2x. Signo del número mayor, negativo 2x. ¿Coincide con el término central? Sí, coincide. Entonces está bien efectuado el método del aspa. Por tanto, aquí ya tendría la respuesta, ¿no? Que, a ver, vamos a ponerlo con otro color. Que x más 6 es igual a 0, es la primera ecuación. Y x menos 8 es igual a 0. Entonces salen dos ecuaciones, ¿no? En el primer caso, x vale menos 6. Y en el segundo caso, x vale 8. ¿Está bien? De las dos respuestas, el menos 6 no me va a servir porque ninguna medida puede ser negativa, ¿cierto? Yo no puedo decir que un triángulo tiene una altura de menos 6, eso está mal. La que sí es correcta es la positiva, x vale 8. Listo, x vale 8. Y si x vale 8, respondemos la pregunta. La pregunta era hallar la medida de la diagonal mayor. La diagonal mayor es la diagonal que está aquí, de arriba hacia abajo, ¿no? Toda esa diagonal. ¿Cuánto mide todo esto? 16, muy bien, porque el x de arriba vale 8 y el de abajo vale 8, entonces todo esto vale 16. Listo. Respuesta correcta, la D, 16. Muy bien, ya está, esa es la respuesta. Y a ver, pasamos a un par de problemas más para terminar. La siguiente página ya para pasar a hexágono, porque el hexágono le va a venir en su examen. Entonces deben saber que es un hexágono. Un hexágono es una figura de 6 lados. Hexágono regular es un que tiene todos sus lados iguales y todos sus ángulos iguales, ¿no? Acá al inicio me dice un hexágono regular de perímetro 24. Vamos a dibujar un hexágono y dice que es un hexágono regular, ¿ya? Vamos a estar que nos salga bonito. Ahí está. Un hexágono regular, lados iguales, ¿ya? De perímetro 24. Recuerda que un hexágono regular tiene todos los lados iguales. ¿Cuánto sería entonces cada lado? 4, ¿no? Claro, como son 6 lados, cada lado mide 4. 4, 4, todos los lados miden 4. Ahora dice aquí que al calcular la longitud de segmento formado al unir dos puntos medios de lados no consecutivos. Vamos a unir dos puntos medios, ¿ya? Entonces vamos a marcar dos puntos medios. Acá, por ejemplo, voy a marcar un punto medio. Y el siguiente lado no puede ser, porque dicen que no sean consecutivos. Voy a marcar el punto medio del otro lado, ¿ya? Dos lados que no sean consecutivos. ¿Cuánto mide ese segmento? Dice, el segmento que se marca al unir esos puntos medios. Es decir, esto. ¿Cuánto mide? Te ayudo. Mira, en un hexágono siempre se cumple que la diagonal mayor del hexágono, es decir, que esta diagonal mayor siempre va a ser el doble de uno de los lados. Es decir, que si el lado del hexágono mide 4, ¿cuánto mide esa diagonal mayor? Mide 8, ¿ya? Siempre se cumple eso, ¿ya? Mide 8. Esto mide 8. Listo. Ahí está, ya, de propiedad, recuerda siempre eso. La diagonal mayor siempre es el doble que uno de los lados. ¿Cuánto mide esa línea roja? ¿Cuánto mide el segmento? Hace un ratito, cuando te expliqué sobre los trapecios, te di una propiedad acerca de esto. ¿Cómo calculamos esa línea de color rojo si sabemos que está en el medio? Vamos a poner X. ¿Cómo calculamos esa X? B menos B era cuando era diagonales cruzadas, ¿no? Esta simplemente es una línea en el medio nada más. Ajá, 6. ¿Cómo sale 6? ¿Cómo era la propiedad? ¿Cómo salía 6? A ver. Claro,
Muy bien, Jazmín. Se sumaban las dos bases, porque es un trapecio, ¿cierto? Si te fijas bien, la mitad de arriba es un trapecio. Entonces simplemente sumaba base mayor, base menor, y lo dividías entre dos, ¿no? Es como un promedio, como promediar las bases. Y 12 entre 2, x vale 6. Listo. Esa línea es 6. ¿Está bien? Estás trabajando trapecio más que todo, ¿no? Ya está. Eso es. Pasamos a la siguiente. Dice acá, si el polígono es regular, este hexágono es regular, es igualito como el anterior, calcula el valor de x. Ya, ahora es ángulo, ya no es medida de lado, solo tenemos que fijarnos en los ángulos. Muy bien. A ver, ¿cuánto mide los ángulos internos de un hexágono? ¿Cuánto mide un solo ángulo? Había una fórmula, ¿te acuerdas? Para calcular cuánto mide el ángulo interno de una figura. Te lo pongo aquí, sino para que recuerdes. La fórmula era, la medida de un ángulo interno era igual 180 n menos 2, pero ¿quién es n? N es el número de lados. ¿Cuántos lados tiene la figura? 6 lados. Menos 2 sobre n, que sigue siendo 6, porque tiene 6 lados. ¿No? Con esa fórmula calculo cuánto mide el ángulo interior. 180, acá es 4 por 4 sobre 6. ¿Cuánto me sale? La fórmula es 180 n menos 2 sobre n. Esa es la fórmula. ¿Cuánto sale 180 por 4 y dividido entre 6? 120. Quiere decir que cada uno de estos ángulos interiores mide 120. El que me interesa poner 120 es aquí, el de aquí puede ser, ¿no? 120. Ese de ahí. 120 mide. ¿Cuánto mide el ángulo de arriba? ¿Cuánto mide ese ángulo de arriba? Recuerda que todos los lados miden igual, porque es un hexágono. Entonces, si me fijo en el triángulo que se ha dibujado a un lado, tiene dos lados iguales. Es un triángulo isósceles. Por tanto, voy a marcarlo bien, estos dos lados son iguales. Por tanto, el de arriba también mide x, ¿cierto? X. Listo. Ajá, Angie está correcto lo que dice Angie, ¿no? Porque si todo suma 180, entonces está faltando 60. Y esos los dos x son los 60 grados que está faltando. Entonces, un solo x vale 30. Claro, 30 y 30, 60. Y 120, ahí están los 180. Correcto. Clave C, ¿no? Eso vale 30. A ver, uno más para concluir con ese hexágono. Acá, hallar la medida de x en el hexágono regular. Ya está. Mira, ahí aquí estamos a un costadito. Si te fijas bien, esa figurita que está acá es un triángulo rectángulo. Se puede aplicar Pitágoras, ¿no? Justo en ese triangulito que está donde está la x. Entonces, si completáramos los catetos, calcularíamos cuánto vale el triángulo, cuánto vale la medida de x utilizando teorema de Pitágoras. ¿Ya? Entonces, ahí está la idea, teorema de Pitágoras. Te marco una línea aquí en el medio. ¿Cuánto mide esa línea? Muy bien, Angie, mide 12. Claro, es un rectángulo, mira, abajo la base mide 12. Acá también mide 12, porque son de la misma medida, ¿no? Es un rectángulo que he dividido en dos rectángulos, arriba y abajo. Si todavía no te fijas en los triángulos, solamente fíjate en el rectángulo que se ha marcado. 12 mide. Ahora, dime, voy a apagar el otro color para que lo notes. Dime, ¿cuánto mide este lado? Se marca mal. ¿Cuánto mide ese lado de ahí? Ajá, 6. Muy bien, 6. Lo que te dije hace rato, ¿no? Que la diagonal mayor, la que está cruzando dentro del hexágono, siempre es el doble del lado. Ese lado mide 6, ¿cierto? Si abajo en el medio 12, entonces un lado mide la mitad, que es 6. Por tanto, si ya sé que mide 6, ¿cuánto mide estas dos partes? Este de aquí y este de aquí. 3 y 3, muy bien, Carlos. 3 y 3, porque todo debe ser
12 en total, y como son partes iguales, entonces eso mide 3. Acá también mide 3. Y ya tengo un cateto ya. Ya tengo el cateto ahí. Me falta solamente esa diagonal que está en esa parte. No, me falta esto nada más. Voy a enfocarlo con una línea. Solo me falta esta. ¿Cuánto mide esa línea en diagonal que se ha marcado? Que es la hipotenusa del triángulo rectángulo. ¿Cuánto mide? Está fácil. Ajá, 6. Muy bien. ¿Por qué mide 6? Porque es un lado del hexágono. Y como hemos demostrado, el lado que está arriba mide 6. Y todos los lados en el hexágono miden lo mismo. Entonces esto también mide 6. Todos los lados en el hexágono miden lo mismo. Porque acá también mide 6, acá también mide 6, 6, todo mide 6. Son lados iguales. Teorema de Pitágoras, ¿no? Hipotenusa de 6. 6 al cuadrado. Es igual a catetos. X cuadrado. 3 cuadrado. Listo. 36 es igual a x cuadrado más 9. Pasa restando el 9, entonces tendría 27, ¿no? ¿Cierto? Y raíz de eso, ¿cuánto me dice que sale? 5,2, ya, 5,2. Listo, esa es, 5,2. Muy bien. Entonces, eso sería el tema de cuadriláteros y hexágonos para el día de hoy. Dice aquí, se desea cortar una plancha de acero inoxidable de 150 centímetros de ancho por 300 centímetros de largo, en piezas iguales a 0,9 metros de área. El diseñador está diciendo entre hacer los cortes en forma de círculo, triángulo equilátero, cuadrado o hexágono regular. El perímetro debe ser el menor posible porque luego del corte hay que hacer un limado especial a los bordes de las piezas para que los usuarios no sientan filos que puedan lastimarlos. Cada pieza se venderá en $20 por el limado, pero el limado cuesta $2 por centímetro. ¿Qué forma debe elegir el diseñador para los cortes? Completa el cuadro para ayudarlo a tomar una decisión. Ya, muy bien. Entonces dice, tenemos una plancha, ¿no? Y nos dan la medida, 150 centímetros por 300, metro y medio por 3 metros, ¿sí? Y debemos cortarlos en varias formas. En una de las formas, en realidad debemos elegir una de las formas, ¿no? Debe ser o un círculo, o un triángulo, o un cuadrado, o un hexágono, ¿sí? Ya, acá hay un cuadro que hay que completar. Y según este cuadro ya podremos saber cuál de las formas nos conviene. Ahí nos dan el área que debe tener cada figura. Toda figura debe tener 0,9 metros cuadrados de área, ¿sí? Entonces, dice acá, elemento a calcular, el radio, dice, debemos calcular el radio en el círculo. Si el área es de 9 metros cuadrados en el círculo, ¿cuánto mide su radio? Hay una fórmula para el área del círculo, ¿sí? Busquen en la teoría. ¿Cómo se calcula el área del círculo? Pi por r cuadrado, no sé la fórmula del área del círculo. Aquí van a aplicar la fórmula del área del círculo para calcular su radio. En el triángulo, en este caso es un triángulo equilátero, hay fórmula, busquen en la teoría, hay una fórmula especial para el área del triángulo rectángulo. Profesor, disculpe, acá se tiene que buscar las fórmulas de cada del círculo, triángulo, cuadrado y hexágono para poder sacar la radio, ¿no? ¿Verdad? Ajá, exacto, justamente hay que busquen la fórmula de cada uno de ellos para que calculen cuánto mide o bien su radio o bien su lado del triángulo, del lado del cuadrado y lado del hexágono, ¿ya? Con las fórmulas que van a buscar para cada figura van a poder completar el radio y los lados. Y sabiendo cuánto mide un lado, puedes calcular el perímetro, ¿no? Por ejemplo, si el lado del triángulo te sale 2 centímetros, perímetro es sumar los 3 lados. En un cuadrado es 4 lados. En un hexágono son 6 lados, ¿cierto? Ajá, la tarea es más que todo para completar esta tabla, ¿sí? Y luego, piezas sostenidas, ¿no? Sabiendo que la plancha tiene 150 centímetros de ancho y 300 de largo,
cuántas de estas piezas voy a sacar, cuántos círculos sacaría, cuántos triángulos sacaría y así, cuánto de cada uno voy a sacar. Y así, vas completando la tabla, ¿no? También te dan el precio. Si tienes tantas piezas, ¿cuánto dinero voy a recolectar? Acá me dice el dato que cada pieza se vende en $20, ¿no? Si tengo 100 piezas, por ejemplo, 100 por 20 tendría un rendimiento de $2.000, ¿no? De venta. Y además dice que también hay un limado. El limado es $2 por centímetro. Entonces, si tenés el perímetro, si el perímetro de la figura, por ejemplo, fuera 10 centímetros, multiplicas por 2, ¿no? Entonces, el limado me costaría $20, ¿no? ¿Cierto? Todo tiene que, ese del limado tiene que ver con el perímetro, ¿no? Y el $20 tiene que ver con la cantidad de piezas obtenidas. Y finalmente ves el costo. Costo y tu ganancia, utilidad es la ganancia. Sabiendo eso, completando el cuadro, podrás responder la pregunta, ¿no? ¿Qué forma debe elegir el diseñador? Porque en donde ganas más, esa es donde te conviene hacerse, en la forma que te conviene construir cada pieza. ¿Ya? Entonces, esa es la tarea. Como dijo su compañero, más que todo, completar el cuadro. Completar el cuadro y según eso, responde la pregunta que está arriba, ¿ya? Entonces, sí, es un poquito trabajoso de repente, pero no te vas a complicar demasiado. De todos modos, si tienes alguna duda acerca de esto, tú me puedes consultar por el WhatsApp o cualquier medio, ¿no? Pues llamada, como tú prefieras. Y ya te oriento de repente un poco más acerca de esa tarea. Pero lo básico es eso, ¿no? Buscar la fórmula, completar el cuadro y responder las preguntas, ¿sí? Bien, entonces sería todo por el día de hoy. Ya nos vemos la próxima semana. Cuídense y tengan buenas noches. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.